Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a el sexto webinario del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. El día de hoy contamos con la presencia del maestro en ciencias, Armando Carmona Escalante. Antes de iniciar, me permito invitarlos a nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, YouTube, nuestra página web, que es www.lanresc.mx. Y ahora ya tenemos también una cuenta de LinkedIn. Los invitamos a que nos sigan. Finalmente, pueden suscribirse a nuestro newsletter mensual a través del correo difusión@lanresc.mx. Durante nuestro webinario, el maestro en ciencias nos va a presentar una charla entre 30 y 40 minutos y después vamos a ir a una sesión de preguntas vía Facebook. Les recordamos que nos pueden estar haciendo sus preguntas por ahí y al final vamos a contestarlas. Este es un webinario que se repite cada 15 días, entonces tenemos hoy y el siguiente va a ser en el mes de septiembre. Como que les comentaba, hoy presenta el maestro en ciencias Armando Carmona Escalante. Bienvenido. Con el webinario titulado ¿Qué tipos de errores ocurren en las políticas públicas del Observatorio Costero para la Resiliencia Arrecife Alacranes? Una mirada en la gestión de los recursos pesqueros. Me permito leer la semblanza del maestro en ciencias Armando Carmona Escalante. Él es egresado de la primera generación de la licenciatura en manejo sustentable de la zona costera de la Facultad de Ciencias UNAM CISAL, con sede en Yucatán. Realizó sus estudios de maestría en manejo de la zona costera. Él es profesor de asignatura de la Facultad de Ciencias UNAM CISAL, Yucatán, desde 2014 a la fecha, y en donde ha impartido cursos como áreas naturales protegidas, manejo sustentable de zonas costeras y alteración de los sistemas costeros, entre otros. Actualmente, Armando es profesor de asignatura en la carrera de Ciencias Ambientales y también en la licenciatura de Manejo Sustentable de Zona Costera, ahora con sede compartida en la ENES, Mérida. Él es director de tesis de licenciatura en temas relacionados con el aprovechamiento recreativo en el Parque Nacional Arrecife Alacranes. Su experiencia laboral abarca la colaboración en distintos grupos y proyectos de investigación dirigidos a caracterizar, monitorear y evaluar sistemas socioambientales con la finalidad de aportar elementos para el manejo costero. Actualmente está por concluir su estudio sobre evaluación del sistema socioecológico del Parque Nacional Arrecife Alacranes, con énfasis en la pesca comercial y deportiva, en el marco de su doctorado que se realiza en Medio Ambiente y Desarrollo del Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la UAPS, Campus Ensenada, Baja California. Sus líneas de trabajo están relacionados con el manejo y conservación de áreas naturales protegidas, evaluación en las políticas públicas, análisis de redes sociales y el manejo en la zona costera. Finalmente, desde el 2019 colabora como coordinador operativo y del área socioeconómica del Observatorio Costero Arrecife Alacranes en el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Armando, mucho gusto, buenas tardes y bienvenido. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Denet, por la presentación e invitación. Eh, pues justo como bien comentas, vamos a hablar el día de hoy sobre políticas públicas. ¿Comparto mi pantalla? Sí, por favor. Y cuando estés listo, puedes comenzar. Muchas gracias. Okay. Ok, ¿ahí se ve bien? Perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Como bien dijo Denet, justo vamos a hablar el día de hoy sobre políticas públicas. Particularmente en un instrumento que es a nivel internacional y en México, el principal modelo de conservación, que son las áreas naturales protegidas. Para comenzar, justamente quisiera hacer énfasis en que esta evaluación de políticas públicas que voy a presentar bajo un caso de estudio, pues tiene como objetivo justamente ser un proceso de aprendizaje en todo aquello de lo que comúnmente sucede en los instrumentos de política pública,
que puede ser que esté mal planteado y por tanto sus efectos o resultados son otros, y aquello que esté bien desde el principio, pues mantenerlo, ¿no? Entonces, pues justo esta evaluación sí se hace mucho énfasis en que esta ponencia en particular, pues va a ser con un proceso de aprendizaje, ¿no? Como les comentaba hace un momento, pues se basa en uno de los principales instrumentos de política pública, como son las ANPs, las cuales, pues particularmente en México, son el principal instrumento de conservación, ¿no? En México tenemos justamente a nivel federal 182 áreas naturales protegidas, que son las que vemos en esta figura, que se distribuyen en prácticamente 6 categorías. Cada categoría justo lo que tiene es permite actividades o no permite actividades dependiendo la categoría del área protegida en el que se encuentren. Para el día de hoy lo que vamos a hablar es justo lo que ocurre en un escenario de parque nacional. Estas áreas naturales protegidas pues son importantes porque justo resguardan la biodiversidad que habita en ella y pues representan en términos de protección el 11% de la superficie terrestre y el 22% de la superficie marina. Entonces, para que nos demos una idea de justo cuánto se está protegiendo a través de este modelo de conservación. Si bien estas 182 áreas naturales protegidas son importantes, a través de un estudio que se hizo recientemente, en el 2018, pues a través de la CONAM lo que se hizo fue que en 130 áreas naturales protegidas, con potencial turístico, se dieron cuenta de que la observación de flora y fauna es justo la actividad principal que se realiza en esos espacios protegidos. Y donde justamente aquí es importante que pongan mucha atención en qué es lo que ocurre particularmente en términos recreativos. Por ejemplo, vemos que, de acuerdo a ese estudio, 62 áreas naturales protegidas de las 130, pues los paseos en lancha forman parte de uno de los principales atractivos turísticos, seguido de la pesca recreativa. ¿Por qué menciono estas dos actividades turísticas? Porque son justo las que se practican en el Parque Nacional Arrecife Lacanes. Entonces, nada más para que nos demos una idea de qué ocurre particularmente en sistemas insulares y en estos espacios protegidos a nivel federal, ¿no? Además de esta gráfica que vemos, sí es importante mencionar que a escala de ecosistemas, los arrecifes y las islas forman parte de los 10 principales ecosistemas que son visitados, ¿no? Entonces, por un lado tenemos que son importantes en términos de que lo que resguardan como recursos naturales, pero por otro lado también tenemos la presión que se ejerce en estos atractivos turísticos. Bien, ahora, pues, ¿cómo evaluar esos espacios protegidos, no? Que es la importante que vamos a hablar de esta ponencia. Pues justo hay, desde tiempo atrás, metodologías, tanto a nivel internacional como en México, que permiten evaluar esos espacios protegidos. Aquí en esta tabla que les pongo son 3 ejemplos que algunos tienen un marco internacional. Por ejemplo, lo que vemos en el tipo de evaluación son las evaluaciones de efectividad o manejo, cuyo propósito es identificar las fortalezas y áreas de oportunidad y tienen ventajas que es, por ejemplo, planear de manera estratégica, ¿no? Comúnmente también hay marcos teóricos internacionales, como es el de Pomeroy, que evalúa la efectividad particularmente en espacios marinos protegidos a través de indicadores. Otra evaluación que comúnmente existe es los programas de manejo, y estos son importantes justo porque son el instrumento rector de las áreas naturales protegidas, en donde se definen las acciones, lineamientos, metas y plazos a cumplir para este instrumento de política. El propósito pues es justamente evaluar y actualizar de manera operativa aquellos plazos que se han hecho, que se han cumplido, aquellos que no se han cumplido y por qué, ¿no? ¿Qué ventajas tiene? Pues es justamente nos permite monitorear estas actividades realizadas o acciones y por supuesto pues priorizar aquellos recursos con base en lo que se disponga actualmente. Recursos, recordemos que son económicos, humanos, ¿no?
y con ello, con esa priorización, pues se destinan recursos para cumplir esas actividades. Esta evaluación de programas de manejo, si se dan cuenta, es por parte de la CONAM. Y también hay otro tercer tipo de evaluación, hay más, como les digo, pero pues aquí nada más les pongo un ejemplo, son las scorecards. Estas tienen como propósito sintetizar la información, hacerla atractiva visualmente a cualquier actor que esté interesado en conocer más de las áreas protegidas y exponer estas gráficas o datos a través de indicadores. Entonces, de esta forma, las ventajas que se ofrece es que esa síntesis de información permite conocer que también está protegido este espacio costero marino, por ejemplo, y que también está en términos de salud de los ecosistemas. Entonces, si cualquiera que quiere conocer qué se ha hecho en términos de evaluación de áreas protegidas, pues, como les digo, hay marcos internacionales, pero particularmente en México, desde el 2002, tenemos a través de la CONAM el Sistema de Información, Monitoreo, Evaluación para la Conservación, en sus siglas son CIMEC, en donde, si ustedes entran, pueden ver justo las 7 metodologías que existen actualmente para evaluar estos protegidos, y particularmente en el apartado de evaluación pueden darse cuenta cuáles están. Es como, está el marco teórico, es decir, el manual, la receta de cocina para todo aquel que quiera llevar a cabo estudios de evaluación de áreas protegidas. Es importante mencionar que en México estos estudios de evaluación de áreas protegidas pues son prácticamente escasos, y más aún en términos de sistemas insulares como es el arrecife Lacranes. Por lo tanto, pues representa una área de oportunidad para conocer qué se ha hecho y qué falta por hacer, ¿no? Bien, en la siguiente diapositiva lo que les muestro es justamente otra forma de evaluar el desempeño ambiental de las políticas públicas, particularmente con base en sus actividades. Esto es el marco de fuerza motriz, presión, estado, respuesta e impactos, lo que comúnmente se conoce a nivel internacional como el modelo DIPSIR, en el cual con su aplicación es posible identificar la fuerza motriz que puede ser, por ejemplo, la demanda de espacios recreativos, ¿no? En términos de pesca deportiva, y cuya esta demanda tiene presiones e impactos en sistemas insulares, como es el caso del arrecife. Prácticamente a través de este esquema lo que podemos ver es que hay cierta presión, producto de las actividades que es PC, que puede ser pesca comercial, el turismo en términos generales y la pesca deportiva recreativa, que estos dos podrían fusionarse porque se atienden a un mismo sector, ¿no? Bajo esa presión, pues se genera un impacto, o un estado, perdón, que es justamente lo que se pretende remediar a través de respuestas, que son los propios instrumentos. Instrumentos pueden ser normas, leyes, planes, programas, proyectos, ¿no? De tal forma que con este esquema lo que se busca es que la respuesta pues sí resuelva el problema que se desea atender, ¿no? Si se resuelve, pues ya cumplimos con todo el ciclo y asunto resuelto, ahí no hay mucho más por hacer. Si no se resuelve, entonces lo que hay que hacer es regresarnos a ver en qué parte de este esquema conceptual se está presentando ese error, y tal vez puede ser que desde el propio problema no se está definiendo, o puede ser que la respuesta, que es el instrumento, pues no está ayudando mucho, y pues justo hay que hacer esta evaluación, ¿no? Esa sería una pausa en justo aquello que está fallando para corregirlo. También hay otros tipos de evaluación que comúnmente se aplican, como son la evaluación formativa. Esta evaluación formativa lo que tiene por objetivo pues, es aprender, ¿no? Aprender también de la experiencia de los actores, porque ellos cuentan con recursos y experiencia por ser quienes están ahí, ¿no? Entonces, pues hacer un estudio en donde no se aprovecha esa experiencia de los actores, pues sería como estar muy sesgado a no conocer la parte de los actores, y justo ellos también pueden servir como parte de la solución. Otro tipo de evaluación, pues es la sumativa. La sumativa lo que busca, pues, es comparar el antes y el después de la aplicación del instrumento, y si la política cumplió con el problema, ¿no? O sea, se resolvió el problema. Otra forma de evaluar la política es a través del tiempo, que es antes, durante y después, ¿no? En el antes, pues es justamente el diseño de la política. En el durante, pues es que esté funcionando de manera correcta, ¿no?
y la ex post, que es comúnmente una vez que ya está implementada esa política, que ya fue diseñada, pues ahora sí, en realidad sí cumplió los efectos esperados, no, tal vez, ese es el punto. Entonces, para esta ponencia nos vamos a centrar justamente en la evaluación ex post, porque lo que queremos ver es si los instrumentos con los que cuenta la Arrecife Lacranes, en términos de las dos actividades principales, que son pesca comercial y deportiva, se están teniendo los efectos esperados, ¿no? Ok. También hay otra parte que me gustaría platicar, que es justamente la percepción que un turista, pues comúnmente tiene de los espacios protegidos, ¿no? Y esto puede ser porque, pues es como ver la película y en la trama tener justo un panorama parcial, ¿no? Aquí les pongo un ejemplo de San Pedro Mártir, que es un área natural protegida, igual Parque Nacional como el Arrecife Lacranes, que comúnmente para llegar pues es a través de vehículos, vía terrestre, en donde desde que tú entras al parque, pues ves justamente bienvenido al Parque Nacional, ves las cabañas de la CONAM, y es muy fácil identificar y percibir que justo estás entrando en una área protegida y cuando sales pues ya te olvidas, ¿no? Y pues en esa parte, pues uno es nada más está en in situ, en el área protegida, la conoce, convive con los actores y todo, y ya después nos olvidamos de ello, ¿no? Pero esa idea o percepción pues es un poco errónea porque justo pensar que solamente ocurren las presiones en in situ pues estaríamos un poco mal porque hay que ver justamente qué ocurre en aquellas presiones que pueden ocurrir en la costa, pero que justamente el objetivo es un área natural protegida. De esta parte lo que vemos es la visión escénica del Parque Nacional Arrecife Lacranes, en donde la principal vía de acceso pues, es marítima, ¿no? Comúnmente son embarcaciones recreativas que van de 26 pies en adelante, y donde pues los que están ahí, que practican la pesca comercial o deportiva, pues puede ser en cualquiera de sus 5 islas, pero particularmente son 2 islas las que tienen la mayor presión, ¿no? Que son Isla Pérez e Isla Desterrada. Entonces, como les decía, tener esa percepción de lo que ocurre solamente en el área protegida, pues no está completo porque justo lo que vamos a hablar más adelante es qué sucede en la costa que tiene que ver con esa implicación de ser el objetivo el Parque Arrecife Lacranes. Bien, ya después de esta parte del contexto, pues ahora sí, pues hay que hablar de lo que nos atañe, ¿no? Que es justamente el Arrecife Lacranes. Bien, esta área de estudio fue decretada en 1994 como Parque Nacional y hasta 2007 se decreta su programa de manejo, que como recuerdan, pues es el instrumento rector de toda área protegida. Este sistema insular está a 140 kilómetros del puerto de Progreso, que es el principal punto de partida de las embarcaciones, pero también hay embarcaciones que salen desde Celestún, Cisal y otros puntos de la costa. ¿Por qué es importante? Pues no solamente es importante por su belleza escénica y porque se practica la pesca deportiva y pesca comercial, que son las actividades como relevantes del sitio, sino que además presenta la estructura coralina más grande e importante del Golfo de México. Entonces, nada más para que tengan ahí una idea de qué tan importante es este sitio, ¿no? Justo lo que les platicaba, estas son las 5 zonas, no sé si las alcancen a ver, pero bueno, si no, este es Isla Pérez, donde comúnmente las embarcaciones llegan. Aquí están las cabañas de la CONAM y las demás instituciones. Y justo lo que yo les comentaba hace un momento es que parte de las presiones ocurren particularmente aquí y en Isla Desterrada, que son 2 de las 5 islas con las que cuenta el Arrecife Lacranes. Lo que ven acá en esta parte del mapa, pues son justamente las zonas de captura que están permitidas de acuerdo al instrumento de programa de manejo de la pesca de langosta. Y aquí es importante mencionar que la langosta es la especie clave de este sistema porque pues el caracol está en veda y pues no hay mucho que decir al respecto, pero pues es la principal hasta el día de hoy, ¿no? Estos 5 campos, justo lo que vemos es cómo se distribuye, de acuerdo a coordenadas geográficas, aquellos que cuentan con una concesión para capturar este recurso en particular, cómo pueden capturarlo y dónde pueden capturarlo, ¿no? Entonces, la zona 1, que es justamente Progreso, que es el principal puerto de desembarque del arrecife,
es muy fácil vincularla con la zona 5 porque todo aquel que captura acá, pues desembarca aquí, ¿no? Si se dan cuenta, justo la zona 5 es la que tiene particularmente interés en el arrecife de la Canarias. Entonces, si alguien quisiera conocer qué ocurre ahí, pues bueno, se iría prácticamente a la zona 5. El problema está en que la zona 5, pues no tiene datos precisos de qué ocurre en el arrecife de la Canarias, de tal forma que recurre comúnmente a alguien a la zona 1. Y si alguien quisiera conocer qué pasa, particularmente en el arrecife, en términos de capturas, ¿no? Pues la única forma de tener el dato más preciso, pues sería justo con las cooperativas pesqueras, porque más adelante vamos a ver el motivo. Bien, justo en esta gráfica, lo que ustedes pueden apreciar es, por un lado, en línea azul, es las capturas que se han registrado en el puerto de desembarque principal, que es Progreso, porque las cooperativas pesqueras de Arrecife de la Canarias, pues desembarcan ahí, ¿no? Porque es el principal puerto de desembarque. Y aquí es lo que les platicaba. Lo que sucede es que si uno quisiera conocer precisamente qué ocurre en el arrecife, pues no va a poder porque esos datos están enmascarados con lo que se reporta a nivel de puerto, ¿no? Sin embargo, nos podemos dar una idea, tan solo ver esos datos, que son una década de datos, que durante el 2007, pues las capturas no pasaban ni siquiera las 300 toneladas, sin embargo, luego se disparan a 530 aproximadamente. ¿Qué pasa con el turismo? Bueno, pues el turismo, pues justo lo que ven acá es toda esta parte de la línea naranja, y este sí es un dato particular del arrecife de Lacanes, porque pues es a través de fuentes oficiales gubernamentales, ¿no? Entonces, pues, ¿qué ocurre? Primero, pues el sitio no era muy visitado, si se dan cuenta, ¿no? Prácticamente se mantiene en 4,000 visitantes, luego se mantiene en 6,000 y luego un pico alto, ¿no? Entonces, justo ante este pico, la CONAM, muy atinado, justo lo que hizo fue generar un estudio de capacidad de carga para limitar el acceso de los turistas a tan solo 111 turistas por día. Entonces, justo lo que se quiere es reducir este impacto por la propia presión turística que hay, ¿no? Sin embargo, pues podemos ver que se ha logrado en ciertas partes del año y ciertas partes no, porque en el turismo lo que sucede es que gran parte de los turistas en la costa yucateca, particularmente en el Arrecife, pues van en temporada de verano, ¿no? Entonces, este estudio, pues sí logra gran parte de su objetivo, pero no en ciertas temporadas del año como son verano, ¿no? Por eso, pues también podemos observar estos picos tan altos, ¿no? Y justo el dato no está acá, pero pues para que se den una idea, en 2018 fueron 13,000 turistas, ¿no? Entonces, para que tengan una idea de qué ocurre en este sistema tan particular, ¿no? Bien, ¿qué pasa entonces con la pesca comercial? En cuanto a la pesca comercial, pues como les comentaba, este estudio se basa particularmente en la langosta, y pues no solamente es algo que sucede en el arrecife de la carne, sino que también ocurre en términos generales a nivel nacional, que hay instrumentos como vedas, normas, cualquier otro, pero pues existe una parte de poco control de las autoridades, ¿no? Entonces es muy común ver noticias a nivel nacional que existe la pesca furtiva en tal área protegida, ¿no? Pues habíamos dicho desde el principio que su objetivo es justamente proteger los recursos, sí, pero lo protege bajo ciertos escenarios, y hay otros que escapan totalmente al instrumento, que es justamente la pesca furtiva, que esta ocurre particularmente en el arrecife durante todo el año. Entonces es muy común ver justamente noticias en periódicos locales que la depredación del arrecife de Lacanes pues es recurrente, ¿no? Y pues bueno, pues justo las zonas de captura de este instrumento de programa de ordenamiento pues están perfectamente bien diseñadas. Lo que sucede es que pues ante este furtivismo pues ahí sí tenemos una problemática que atender, ¿no? Ahora, esto no es exclusivo del arrecife, como les comentaba, pues se calcula que del total de producción pesquera reportada a nivel nacional, el 60% de esa producción representa justamente la pesca furtiva. Entonces, pues ahí nos damos una idea de qué está ocurriendo, ¿no? En términos de la presión turística, como les comentaba hace un momento, pues ver el panorama completo del área protegida implicaría ampliar nuestra visión hacia lo que ocurre tanto dentro del sitio como fuera.
Esto es justamente para todos los yucatecos que nos están sintonizando, pues es justamente la parte yucateca, ¿no? Aquí está Progreso y aquí está toda esta parte que es Guaymitún, Telchac, etcétera, ¿no? Aquí comúnmente hay embarcaciones en donde justamente, pues, están atracadas en marinas turísticas, ¿no? Pero, pues, también, particularmente para el arrecife, se realizan torneos en esta parte de acá, que están en esas marinas de Telchac y Guaymitún, cuyo objeto de captura de esas especies reservadas a la actividad, pues es este, ¿no? Entonces, justamente los eventos son acá, pero como el objetivo es capturar en el arrecife lacranes, entonces ahí es donde este ejemplo queda un poco más claro en por qué ver el panorama completo y no solamente quedarnos con la idea de que ya con lo que ocurre acá, aquí ya no importa, ¿no? No, en realidad hay que ver justamente la película completa, ¿no? En términos de las marinas, a través de un estudio de laboratorio de la ANRES, lo que hicimos fue justamente identificar cuántas marinas estaban relacionadas con el arrecife lacranes. Hasta nuestro estudio llegó a identificar 18 marinas, ¿no? Que son las que ven acá, que justo están relacionadas con embarcaciones que tienen por objetivo ir al arrecife lacranes, por ejemplo, en temporada de verano, ¿no? Y pues bueno, el porqué de esta importancia recreativa, porque a nivel de Yucatán, la pesca recreativa representa la tercera actividad más importante en la costa yucateca. Entonces no es nada extraño ver justo que esta actividad pues tenga en los últimos años una importancia, ¿no? Y denote bastante en la costa yucateca, ¿no? Este estudio, como les comentaba, se llevó en 2019, sin embargo, se estima que actualmente, conforme pasa el tiempo, pues hay un poco más de marinas, entonces actualmente se estima entre 23 y 25 marinas que podrían estar relacionadas directamente con el arrecife, ¿no? Y en estos marinas también comúnmente ocurren los propios torneos de pesca, en donde pues a veces son cerrados y pues la autoridad gubernamental pues no tiene acceso a esa información y entonces ahí estamos teniendo un escenario un poco complicado en términos de lo que ocurre, ¿no? A nivel de la costa yucateca, se ha dicho en estudios es que justo hay 4 inspectores para recorrer toda la parte de la costa yucateca. Eso es mucho o poco, no sé, ustedes lo interpretarán, ¿no? Pero pues bueno, se da una idea justamente de lo que sucede en este caso en particular, ¿no? Ya hablamos justamente de las actividades, ¿no? Pesca decomerciva y comercial. Y justo quienes forman parte de este contexto institucional, a lo que comúnmente en el sector académico llamamos los actores. Bueno, pues justo a través de ese estudio lo que observamos es que desde que se creó el área protegida como parque marino, pues hay una gran diversidad de actores. No son todos, pero están algunos que justo se pueden clasificar en 3 grandes grupos, ¿no? Aquellos públicos, que son los que vemos en color azul, ¿no? Que desde que se creó la protegida están, ¿no? Y siguen. Por ejemplo, en Isla Pérez es muy común ver a la Marina, a la CONAM, ¿no? Con el 2007, que es el año en el que se lleva a cabo el decreto del programa de manejo, ahí el sector académico recobra una fuerza e importante rol, porque justo a través de ellos se apoyó con estas instituciones gubernamentales la elaboración, ¿no? Y a lo largo del tiempo, pues han habido justamente varios actores que se van añadiendo a esta red de actores, ¿no? Por ejemplo, hay un grupo cívico que se encarga de reforzar la inspección y vigilancia, y también hay un grupo cívico que se encarga de apoyar en las acciones de limpieza de los arrecifes como producto de esta actividad turística, ¿no? También hay un consejo asesor, porque justo cada área natural protegida, además de tener un instrumento de política, como es el propio programa de manejo, pues debe tener un consejo asesor que está conformado por parte de estos actores, ¿no? Este consejo asesor se creó en 2001, o sea, en una parte del tiempo de acá, ¿no? Pero no fue hasta 2019 que se reestructuró para su mejor funcionamiento. Entonces, les pongo esta imagen justo para que puedan familiarizarse un poco de qué es lo que ocurre en términos de actores en el arrecife, ¿no? En términos del contexto político, que es de lo que vamos a hablar en breve, pues justo desde su decreto, cuando está el decreto y el propio programa de manejo, es muy común ver en el propio instrumento
que si tú quieres hacer cierta actividad, pues te relaciones directamente con los instrumentos como son las normas, como esta es la de pesca comercial, la NOM 017, que es la de pesca deportiva recreativa, y el programa de manejo, ¿no? Este gran instrumento lo que hace es decir qué puedes hacer y qué no puedes hacer con base en la zonificación. Entonces, eso es muy común, ¿no? Para todo aquel que visite un área protegida, pues saber justo qué está dictaminado en esta parte con base a sus lineamientos. A lo largo del tiempo, pues justo en 2015, como les comentaba, está este estudio de capacidad de carga que se limita a 111 turistas por día, y hasta donde tengo conocimiento, pues el programa de manejo desafortunadamente no se ha actualizado, pero justo este estudio, pues yo considero que podría aportar elementos para ver qué se puede incluir en esta actualización, ¿no? Hay que aprovechar que no se ha actualizado para ver justo en qué puede aportar, ¿no? Bien, por lo anterior, el objetivo de este estudio y parte de esta presentación pues fue tipificar los errores en el diseño, implementación y efectos esperados de las acciones públicas con el fin de proponer medidas de conservación, ¿no? Como les dije, una evaluación no se trata de criticar justamente aquello que se hizo mal, ¿no? Y aquello que se hizo bien mantenerlo, sino qué se puede aportar, qué se puede mejorar. Ese es el objetivo clave de una evaluación de política pública. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, cómo lo hicimos fue, pues, empezar justamente con un paso fundamental en toda investigación, que es revisar la literatura, dividirla por periodos de tiempo, ¿no? Clasificarlo por contexto, las acciones públicas, y evaluamos con base en un ejemplo de un estudio previo que es a través de Bobadilla y colaboradores en 2013, en cuyo caso de estudio ellos implementaron un esquema de evaluación para justamente poder tipificar los errores. Nosotros en nuestro estudio lo que hicimos fue añadir una parte de evidencias, que estas evidencias fueron con base en noticias, videos que están comúnmente en esta parte de la revisión de literatura, con base en lo que dice el decreto y con base en lo que dice el programa de manejo. Además, añadimos un nivel de respeto, el cual fue clasificado y asignado por valores, ¿no? De respeto. Y por supuesto, se complementó esa información con fuentes primarias. Bien, a esta propuesta, lo que les comentaba fue a través de Bobadilla, y aquí me voy a detener un poco porque justo la autora señala que hay 4 formas de plantear un problema y una política, y 4 formas de cometer un error, ¿no? Entonces, estos errores se definen del 0 al 3, y vamos a empezar con el 0, por ejemplo. El 0 existe cuando un problema está bien definido y una política que ayude a la resolución del mismo. Ahí no hay ningún problema. Lo que necesitamos es justamente evaluar si el indicador está teniendo el éxito obtenido porque tenemos el problema bien definido y la política, ¿no? Ese es el escenario que uno quisiera tener, ¿no? Porque está todo bien definido. El 1 es justo cuando sucede que el problema está bien definido, o sea, tenemos esta parte de acá resuelta, pero la política no. Entonces, pues por lo tanto, ahí tenemos algo que atender, que es justamente el propio instrumento, mejorarlo, modificarlo o hacerlo pertinente a este planteamiento del problema, ¿no? El escenario número 2, este es comúnmente conocido en la literatura como el peor escenario, porque aquí justo lo que sucede es que no está el problema bien definido y no está la política. Entonces, ¿qué creen que va a pasar? Pues justo que tenemos un caos, ¿no? Porque justo la problemática va a persistir por el simple hecho de que desde el propio problema pues está mal planteado. Y el 3 es aquel escenario en que las políticas buscan remediar algún problema, pero ese problema no está bien definido y por tanto la política, aunque cumpla los objetivos, el problema prevalece. Ejemplo de este escenario 3 sucedió justamente en el Alto Golfo de California, en donde, entre otras especies, se buscaba justamente conservar la vaquita marina. Pero como la vaquita marina no fue definida en su zona núcleo, pues justo se tuvieron que hacer modificaciones para poder ahora sí conservarla de la manera mejor posible. Y entonces, justo a través de este tipo de evaluaciones, lo que podemos ver es si en verdad, desde su planteamiento,
se está atendiendo el problema y tenemos la política. Como les comentaba, nosotros en nuestra propuesta lo que hicimos fue evaluar este nivel de respeto en una escala del 3 al 0, donde el 3 es que no se respeta, el 0 no existe dato, el 2 es un respeto parcial y el 1 es que sí se respeta. Ok, entonces, ¿qué evaluamos, no? Aquí les puse justo un par de ejemplos porque pues no puedo, por cuestiones de tiempo no podría presentar todos, pero en el estudio pues se evaluaron 9 instrumentos y 23 especificaciones. Aquí les pongo algunos, que son de la pesca comercial, el de la pesca recreativa, parte de los reglamentos de las zonas de pesca recreativa y el estudio de capacidad de carga, por mencionar algunos. ¿Qué encontramos? Pues justamente en la norma comercial, pues lo que vimos es que existen errores tipo 0 y tipo 3, porque justo existe esta parte de, la especificación menciona que hay tallas mínimas de captura, ¿no? Eso está bien, ahí tenemos un acierto porque tenemos el instrumento. El problema está en que, pues como existe la pesca furtiva, pues justamente no hay un respeto total, ¿no? Por eso tiene un asignado un 2. Por ejemplo, en el NOM 017 que dice, muy atinado, no capturar más de 5 ejemplares, a través de esta revisión, pues observamos comúnmente en redes sociales videos que son del propio Recife, donde pues capturamos más de 5 ejemplares, ¿no? Ahí sí tenemos un respeto parcial, por justo que no ocurre el respeto total, ¿no? Y pues un tipo de error 0 porque la política está y está funcionando bien, lo único que necesitamos es que se lleve a cabo de la mejor manera posible. Hay reglamentos en los torneos de pesca, como son estos que están directamente relacionados con el arrecife, en donde se está mencionando desde el propio reglamento qué especies forman parte de estos eventos recreativos, ¿no? Entonces ahí tenemos el instrumento bien, tenemos una palomita, pero pues justo hay que ver que de verdad se respete y que se capture eso, sino otro, ¿no? Ejemplo de eso, por ejemplo, es este video que se encontró, que no es propio del torneo de pesca recreativo, pero sí está como parte de la evidencia que en el arrecife pues se capturan tiburones que en realidad no forman parte de ninguna parte recreativa, ¿no? Entonces, si bien la norma dice bajo ciertas condiciones, pues los tiburones no son parte de esta práctica, a pesar de que también en los torneos se especifican las especies objetivo, ¿no? Que son como, por ejemplo, estas. También se dice que debe tener, todo aquel que practique la actividad debe llevar consigo un permiso de pesca, y pues es muy común ver estas noticias que hagan orden, ¿no? En los torneos de pesca deportiva, porque pues hay que ver si verificar que todos tengan en verdad el torneo de pesca y que todos respeten la norma, ¿no? Entonces por eso hay un respeto parcial y por eso existe un tipo de error 3, ¿no? Si se dan cuenta en cada una de las partes, les están añadidas las evidencias porque justo pues es la forma de comprobar que esto se respalde, ¿no? En términos del instrumento de reglamento de la LGEPA, pues el instrumento dice, se permite la actividad, pero en subzonas de uso restringido, en actividades de bajo impacto. Hasta donde tengo conocimiento, esta parte de bajo impacto no es muy precisa, entonces, pues tiende a la subjetividad, ¿no? Y pues ocurre un respeto parcial porque pues no queda con detalle a qué nos referimos con una actividad de bajo impacto. Y pues bueno, aquí en el estudio de capacidad de carga, que es el que elaboró la CONAM, pues aquí está justo el número que se permite por día, ¿no? Pero pues, como les comentaba, en esta parte, pues sí es necesario tener mayor vigilancia y mayor precisión de lo que ocurre en temporadas muy particulares en el arrecife, ¿no? Entonces, es un tipo de error severo porque está el problema bien definido, está la problemática, pero pues, pues hay que hacer algo, ¿no? Finalmente, para cerrar, quisiera comentarles que esta evaluación, pues justo como les decía al principio, esta evaluación se trata para mejorar aquello que se tenga que modificar o hacer recomendaciones, ¿no? Pero gran parte de este proceso de aprendizaje a través de la evaluación, pues, tiene que nacer de una cultura, pues, sociopolítica y no solamente decir evaluamos con fines biológicos, ¿no? Hay que tener en cuenta que los actores somos parte del problema como de la solución. Entonces, pues justo tenemos que tener esa
reflexión, ¿no? Todos, porque todos aquellos que visitamos áreas protegidas, pues tenemos que ser conscientes de ello. Y pues por supuesto que las políticas públicas pues tengan la correcta alineación, y más si visitamos espacios protegidos que son comúnmente conocidos como sistemas socioecológicos, ¿no? Entonces, teniendo eso en mente, pues ahí sí podemos aportar nosotros nuestro granito de arena para hacer propuestas o mejoras de conservación. Ya para concluir, pues prácticamente de lo que hemos estado haciendo en el archivo, pues no solamente es evaluar políticas públicas, sino también hemos estado haciendo propuestas de manejo, trabajando con indicadores biológicos, socioeconómicos. En fin, hay un mundo de trabajo que estamos haciendo y falta por hacer, ¿no? Entonces, si por el momento nos están sintonizando alumnos del área de ciencias sociales, económicas, biológicas, ambientales o afines, que quieren hacer su servicio de tesis, su servicio social o de tesis, adelante, bienvenidos. Aquí es una excelente oportunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Armando, por tu presentación. Chicos que no tienen tesis de licenciatura y su servicio social, esta es la oportunidad para que se integren a un proyecto multidisciplinario. Y bueno, vamos a la sección de preguntas. Hay bastantes. Muchísimas gracias a todos. Voy a dejar de compartir, ¿está bien? Sí, está bien. Jacob, sí, está bien, perfecto. Vale. Vamos con las preguntas. Una de las preguntas iniciales, justo cuando estabas hablando sobre la cantidad de turismo y la pesca, es ¿qué hizo que se dispararan las capturas y visitas entre el 2014 y el 2016? ¿Te refieres particularmente a cuál? ¿A la pesca comercial o al turismo? Porque ya no te entendí esa parte. Sí, o sea, ¿qué pasa con las visitas? ¿Por qué aumentan? ¿Y qué pasa con las capturas? ¿Por qué aumentan? La pregunta es para ambos. Ok, acuérdense que las capturas, les mencionaba que ese dato es enmascarado, ¿no? O sea, no podríamos contestar la pregunta completa porque justo lo que ocurre en el arrecife se desembarca en Puerto de Progreso, entonces no hay forma hasta el momento de precisar ese dato, ¿no? Por eso les mencionaba que si quisiéramos conocer qué ocurre bajo ese escenario, pues sería pertinente preguntarles directamente a las cooperativas, ¿no? Que son quienes tienen un poco más familiarizado el dato. En términos del turismo, pues bueno, justo este pico se da porque se llega a la conclusión de que hay mayor afluencia turística y por eso se diseña el instrumento, ¿no? Entonces, les mencionaba que ese instrumento, pues, es pertinente, pero pues vale la pena monitorear y dar seguimiento, así como reforzar la inspección y vigilancia para que se cumpla ese número, ¿no? Porque pues justo les mostraba los datos de que hay picos altos, ¿no? Y sobre todo el 2018, que son 13,000 turistas, ¿no? Entonces ahí sí hay que estar buzos en esa parte para mejorarlo prácticamente. Claro, y para darle el seguimiento, ¿no? Uh-huh. Relacionado con los torneos, ¿están regulados? Y si la gente que participa en los torneos reporta las capturas y entrega esos números a la CONAM o a alguna otra institución. Lo que comúnmente sucede en los torneos es que es un evento cerrado, ¿no? Al menos a los que yo he tenido la oportunidad de asistir son prácticamente cerrados a cierto público. Hay justamente actores que se encargan de que se lleve a cabo el cumplimiento, ¿no? Comúnmente siempre hay un juez y el personal de quien organiza el torneo, pues está viendo que todo se lleve a cabo conforme lo establecido, ¿no? Entonces, en esa parte, los actores que son como los claves para que se cumpla, pues son ellos, ¿no? Idealmente podrían estar las instituciones de gobierno, pero a veces no se puede por justo lo que les comentaba, ¿no? El número de inspectores que tenemos en la costa pues es reducido. Entonces ahí sí tenemos que prestar atención en que hace falta incrementar esa parte de inspección y vigilancia, así como el número de recursos humanos en términos de inspección, ¿no? Relacionado justo con este tema de los inspectores, son 4. ¿Tú qué opinas al respecto? Al respecto de... de que sean tan poquitos. Incluso hay directores de parques que es la misma persona para más de un parque, ¿no? A lo mejor él no hace la vigilancia, pero bueno,
pero centrémonos en los inspectores. ¿Tú qué opinas de que sean tan poquitos? Pues mira, en parte está justo destinado a los recursos económicos que reciben las instituciones gubernamentales, ¿no? Entonces, la labor que tienen ellos para hacer una tarea titánica en términos del presupuesto, pues es admirable, ¿no? Porque, pues en esa parte, sí está, sí no es trivial, ¿no? También considero que hace falta incrementarlos porque actualmente, en ese estudio que yo te platicaba, pues esos 4 inspectores cubren alrededor de 530 kilómetros cuadrados. O sea, es un montón, ¿no? Y justo para toda la costa yucateca, me parece que es importante incrementarlo. Y seguramente hay estudios y literatura que también ocurren en otros espacios protegidos en donde es necesario incrementar estos recursos humanos, pero parte, por supuesto, del presupuesto, que hay que reforzar también, ¿no? Cuando tú hablas que los inspectores están enfocados a la costa yucateca, ¿significa que solo hay 4 para la región costera o que solo hay 4 para todo el estado? Ah, no, es que son dos datos. Mira, por ejemplo, aquí justamente estaba anotando esa parte. Por ejemplo, hay un estudio en 2016 que comenta que particularmente en Yucatán hay 9 inspectores para ANPs, ¿no? Los 4 que yo les dije eran la costa yucateca. Entonces, son dos escalas totalmente distintas. Yo creo que valdría la pena justamente centrarnos en los que están particularmente vinculados a las áreas naturales protegidas por ser el tema de esta ponencia. Entonces son 9 y esos 9 tienen la importante tarea de cubrir un área tan grande, ¿no? Yo creo que ese es el número que hay que reforzar en términos de áreas protegidas y en términos de la costa, pues también, ¿no? Que es el que les mencionaba que era 4 de acuerdo al estudio que les platicaba hace un momento. Perfecto. Pues sí son poquitos y es muy poco el dinero, pero otra cosa importante es que Arrecife Alacranes está súper lejos de la costa, ¿no? O sea, es Sí. una distancia considerable. Más o menos para que la gente se dé idea, ¿cuánto cuesta llegar a Arrecife Alacranes? O sea, ya sea porque la gente tiene su, o sea, imaginemos una persona que va a pescar, ¿no? O sea, ¿cuánto le debe de poner de gasolina para ir y venir independientemente que no esté haciendo los recorridos para pescar? Y dos, los turistas, o sea, ¿cuánto cuesta ir en viaje turístico allá? Pues mira, ahora sí que hay paquetes para todo. Justo yo les mencionaba que era relativamente caro, ¿no? Pero a través de encuestas, a través de los prestadores de servicios, lo que hemos visto que aproximadamente en promedio un viaje cuesta como 10,000 pesos por persona, ¿no? Entonces, pues de acuerdo al poder adquisitivo de cada uno de los que deseen ir ahí, pues podrán decir si es relativamente barato, caro o qué sé yo, ¿no? Pero esa es una forma de ir al arrecife, ¿no? A través de los prestadores de servicios. Comúnmente los que van al arrecife y son los a los que yo me refería, que son los turísticos pescadores recreativos, pues ellos cuentan con su embarcación propia, ¿no? Entonces, ¿cuánto igual gastan ellos? Hasta el momento no se ha hecho ese estudio, pero pues hay que tomar en cuenta que son aquellos actores que tienen alto poder adquisitivo, ¿No? Ok. Eh, Cuando hablas de la NOM 017, mencionaste que tenías 5 ejemplares que se pueden capturar, ¿no? Son 5 ejemplares por embarcación, ¿no? No por persona que esté ahí. Son 5, sí, o sea, más que nada son 5 por la especie en realidad, ¿no? El ejemplo que yo les mencionaba era que solamente a nivel del ejemplar eran 6, ¿no? Entonces ahí sí estamos incumpliendo esa norma totalmente bajo ese escenario, ¿no? Pero es por embarcación, me refiero a que, imagínate que tú y yo vamos en una embarcación, nos vamos a la Cranes. Tú puedes agarrar 5 y yo puedo agarrar 5 porque somos diferentes personas, pero vamos en la misma embarcación. O la NOM 017 implica que es una única embarcación. O, peor aún, que esté ambigua. No, 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 no. Es por embarcación. Ok, perfecto, nada más para confirmar. Eh, Otra preguntita. ¿En qué otros espacios protegidos y bajo qué contexto se ha aplicado esta metodología, la metodología que tú nos hablaste, para evaluar las políticas públicas? Eh, bueno, la evaluación de políticas públicas justo se remonta hasta 1990, ¿no? Aquí en México, donde cobra mucha fuerza.
comúnmente es muy, en esta última década hay estudios que evalúan la efectividad de espacios protegidos, pero muy escasos en cuestiones insulares. Ahora, en términos de la metodología de Bobadilla, solamente he encontrado un estudio aplicado en el Alto Golfo de California para la Totoaba, ¿no? Con resultados similares a los que presento en este estudio, y bueno, y este, que es el del observatorio costero. Fuera de ahí, más que nada son literatura de evaluación, pero en términos de eficacia, eficiencia, de programas de manejo, dependiendo del caso de estudio, ¿no? Y son relativamente nuevos. Ok. Oye, a partir de los estudios que tú has estado realizando, la información, el acceso a la información que has tenido, ¿tienes alguna idea o existe ese número o esa encuesta de cuántas familias dependen de la pesca en arrecife alacranes y cuál es el impacto económico de la actividad pesquera en el arrecife? ¿De cuántas familias? No, porque justo esta tesis se basó en las actividades de pesca deportiva y comercial. Entonces, en términos de comercial fueron directamente a las cooperativas, ¿no? Y en términos recreativos, pues fueron a aquellos actores que visitan el área o participan en los torneos. Familias, no, sería algo que sería interesante poder seguir estudiando, ¿no? A través del observatorio, pero pues bueno, tenemos ahí el dato, pero es algo que no hemos hecho aún. Uh-huh. ¿Y crees que sería fácil suponiendo que, o sea, tú sabes si más o menos van los mismos pescadores, así sin que sea estadísticamente hecho o ni idea? Pues en términos comerciales, como son tres cooperativas que tienen la concesión, pues sí, ¿no? Son las mismas. En términos recreativos, comúnmente podríamos decir que sí, salvo que haya excepciones que vayan a través de prestadores de servicios, pues tal vez no serían los mismos, ¿no? Pero pues, de acuerdo al conocimiento que tengo, una parte de esta parte recreativa sí podrían ser los mismos, ¿no? Que visitan cada año este sistema insular muy particular. Y en términos comerciales te digo, pues las propias cooperativas, que son las que tienen concesiones. Ok, gracias. Nos acercamos al final de esta emisión, nos quedan 4 minutos. Una pregunta muy importante que creo que aplica no solamente a Arrecife Alacranes, sino en general a toda la CONAM. ¿Cómo ha evolucionado el presupuesto de esta área natural protegida? ¿Ha mejorado o ahora reciben menos dinero? Pues es muy importante esa pregunta, ¿no? Eh, Justo está por salir, esperemos que este año, es un artículo que nosotros mandamos a una revista para ver esta parte del presupuesto, ¿no? Preferiría que justo cuando salga, yo con mucho gusto les comparto esa parte, porque pues sí, es como cierto dato que hay que cuidar, ¿no? Entonces, pero en términos generales, no solamente para esa protegida como tú bien mencionas, ¿no? En realidad hay que ver el presupuesto para todas las áreas, ver si es importante, si en verdad cubre las necesidades, si no todas, al menos las principales, ¿no? Por eso es importante jerarquizar estas actividades, ¿no? Y pues bueno, ahí sí que lamento esa parte de la respuesta, pero pues por ahora solamente se puedo decir, ¿no? No, está bien, nos dejas en continuación. Pero nos da tiempo de una última pregunta. Nos Ok. habías hablado sobre el plan de manejo que no está actualizado, ¿no? Entonces, son varias preguntas en una. ¿Quién tiene que actualizar ese plan de manejo? ¿La sociedad, la academia o el gobierno? Refiriéndonos a la CONAM. Y si no se ha cambiado, ¿qué tanto cambiarían estos planes o debieran de cambiar considerando el impacto del cambio climático? Me parece una pregunta muy general y vamos a ver si la respondo en el tiempo que nos queda, ¿no? Eh, ¿Quién debe hacerlo? En realidad hay términos de referencia, ¿no? Para justo todo aquel que quiere diseñar un instrumento rector o quiere actualizarlo, pues debe de consultar esta receta de cocina. La iniciativa principalmente tendría que, pues no dominarla, pero sí llevarla principalmente la CONAM, ¿no? Por ser la institución que representa la área protegida. Pero me parece que es justo esfuerzo de todos. Todos aquellos actores que les mostraba en la parte del contexto institucional, todos deben de aportar sus recursos, su experiencia en el sitio, ¿no? De tal forma que a través de una participación activa y de diversos actores se lleva a cabo
bajo este término de referencia este proceso de actualización. En términos de cambios climáticos, pues depende si se aplica a cierta área de estudio, ¿no? Entonces, me parece que el objetivo de la actualización debería ser, entre otras cosas, ver que aquello que salió mal, aquello que no, mejorarlo, modificarlo y ver que se ha cumplido a través de esa actualización, ¿no? Por eso es justo importante que todos los actores que son relacionados al sitio, pues aporten elementos, ¿no? Como les decía hace un momento, son parte del problema y de la solución al mismo tiempo. Claro. Armando, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por tu presencia y por tu exposición y por responder todas nuestras preguntas. No, gracias a ustedes por la invitación, al contrario. Los esperamos en la siguiente sesión de los webinarios del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. El que sigue es el 4 de septiembre, nos vemos el 4 de septiembre, donde la doctora Cristina González Quintero nos va a hablar sobre la resiliencia en los hogares rurales. Por favor, síganos en nuestras redes sociales, síganos en nuestra página web y eso es todo por hoy. Muchísimas gracias a todos, al equipo técnico que hace posible esta transmisión y a todos los que nos estuvieron viendo y acompañándonos. Muchísimas gracias. Gracias, Armando. De nada, hasta luego. Hasta luego.